¿Cómo están, queridos estudiantes? Quien les habla es el profesor Rodrigo Quispe Juvenal del curso de lenguaje. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de las funciones del lenguaje. Podríamos definir las funciones del lenguaje como los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Y mencionaremos que son 6 las funciones: función representativa, apelativa, expresiva, fática, metalingüística y la función poética. Y a continuación detallaremos cada una de ellas. Función representativa, llamada también como una función informativa, referencial, significativa y enunciativa. Se realiza cuando el emisor transmite o informa algo de la realidad. El mensaje tiene que ser real, objetivo, sin añadir una opinión personal. Dentro de esta función, el emisor solamente transmite una información al receptor, como por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad contagiosa. Vemos claramente que en este ejemplo, el emisor solamente transmite un mensaje al receptor. Vayamos a desarrollar la segunda función, expresiva. La función expresiva, llamada también como una función emotiva, sintomática o manifestativa, permite al emisor manifestar o exteriorizar su mundo interior, sus actitudes, sentimientos, deseos, emociones, voluntades, estados de ánimo. Dentro de esta función expresiva, el emisor va a expresar su mundo interior, sus sentimientos, sus deseos, sus emociones, como por ejemplo: ojalá acabe esta cuarentena. El emisor está expresando su deseo. Por lo tanto, es ejemplo de una función expresiva. Ahora pasemos a la tercera función, apelativa, llamada también como una función conativa, imperativa, cominativa. Se manifiesta cuando el mensaje está dirigido al oyente en forma de orden, mandato. Esta función puede estar presente en los discursos políticos, avisos publicitarios y señales de alarma. Dentro de esta función apelativa, el emisor busca una reacción en el receptor. Puede ser orden, mandato, ruego, súplica. Como por ejemplo: hijo, no salgas de tu casa. Vemos claramente que el emisor indica orden, indica mandato. Por lo tanto, es ejemplo de una función apelativa. Vayamos a desarrollar la cuarta función, fática o de contacto. Esta función busca constatar y garantizar el funcionamiento y continuidad de la comunicación. Se utiliza con la finalidad de iniciar, mantener o concluir el contacto con el receptor. Dentro de esta función, el emisor va a iniciar, va a mantener o va a terminar en la comunicación. Como por ejemplo: jóvenes, buenos días. El emisor está iniciando la comunicación con el receptor, por lo tanto es ejemplo de una función fática. U otro ejemplo que nosotros podemos considerar sería: nos vemos, muchachos. El emisor está terminando la comunicación con el receptor, por lo tanto es ejemplo de una función fática o de contacto. Ahora pasemos a la siguiente función, metalingüística o de glosa. Esta función se usa para hablar o explicar sobre el mismo lenguaje. Se busca conceptualizar temas lingüísticos, aclarar significados, corregir errores o realizar estudios etimológicos. Dentro de esta función, el emisor habla de temas del lenguaje. Y acá vamos a encontrar el uso de sinónimos, las correcciones y las definiciones, pero con relación a temas del lenguaje. Como por ejemplo, la palabra coronavirus está conformada por 5 sílabas. Como sabemos, sílaba es un tema del lenguaje, por lo tanto, es ejemplo de una función metalingüística. Ahora, por último, vayamos a desarrollar la función poética. Esta función se usa con la finalidad de expresar sentimientos, actitudes, utilizando un lenguaje literario, artístico, connotativo, que busca provocar el goce espiritual en el receptor. Dentro de esta función, el emisor transmite un mensaje, y ese mensaje tiene que ser de carácter bello, de literario. Como por ejemplo: en las perlas de tu boca flamean unas nubes negras. Esta expresión es literaria,
Esta expresión es bella, por lo tanto es ejemplo de una función poética.